Listo, buenas noches. Vamos a iniciar la cuarta unidad que es, bueno, entre otras cosas, modalidades de exportación, servicios del comercio exterior, incentivos a las exportaciones. Bueno, es algo extensa incentivos a las exportaciones, lo que se podrían denominar gravámenes a la exportación, que pues digamos que es una de las ventajas comparativas que tenemos y competitivas que tenemos en Colombia, algo de zonas francas, y incentivos y objetos de promoción. Entonces vamos a iniciar con el tema de incentivos a las exportaciones. En el caso colombiano, cuando nosotros hablamos de incentivos a las exportaciones, son todas esas series de herramientas que el Estado ha generado y ha desarrollado para precisamente impulsar que las empresas se estén enfocando más hacia los procesos de exportación, hacia las ventas al exterior. Dentro de esas pues encontramos los incentivos fiscales, incentivos tributarios, que obviamente su implementación hace que las ventas al exterior sean mucho más competitivas, ¿sí? Y así poder tener pues obviamente tener pues mayor presencia o facilidad para la presencia en el exterior. En adelante vamos a desarrollar pues digamos que como las herramientas que se tienen previstas en la actualidad. Dentro del proceso de exportación, digamos que el proceso de exportación es digamos un proceso lógico dentro del marco normativo. Es decir, ¿a qué denominamos un proceso lógico? Uno, si usted va a realizar un proceso de exportación, si usted va a sacar un producto del país, pues de alguna manera tiene que garantizar que ese producto es idóneo en términos de producción, y esa producción la tiene que avalar de alguna manera. Tiene que ser pues, un proceso lógico en términos de consecución de permisos y de autorizaciones por parte de los organismos del Estado, para que ese producto de alguna manera no lesione o su producción no lesione la estabilidad local. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si usted va a producir o a exportar papa, pues entre otras cosas tiene que certificar que esa papa es producida en terrenos habilitados para esa producción. Ejemplo, usted no puede producir papa en un páramo, porque obviamente usted está lesionando el medio ambiente y está acabando con la flora y fauna propia de los páramos. Entonces, de alguna manera, todos los productos tienen esa connotación. Cuando hablamos de elaborar y recaudar en documentación, pues básicamente nos referimos a eso, a toda la información previa que usted requiere para iniciar, a toda la documentación que usted requiere para iniciar su proceso de comercialización de ese producto en el mercado internacional. Lo siguiente es tramitar el certificado de origen. El certificado de origen, recuerden que los acuerdos económicos, TLCs, acuerdos de integración, acuerdos de complementación, etcétera, etcétera, caso TLC con Estados Unidos, con Europa, acuerdos complementarios, áreas de libre comercio como las de el área andina, los acuerdos binacionales como o multilaterales o multilaterales y como los de Comunidad Andina y Mercosur, etcétera, entre otros muchos acuerdos que hay, tienen un componente que es la certificación de origen de los bienes que van a ingresar a cada uno de los países.
¿Qué significa? Pues que usted debe certificar de alguna manera o informarle, en este caso al ministerio, cómo es realizado su producto que finalmente va a ser exportado. Si tiene bienes importados, si son bienes 100% nacionales, de acuerdo a la naturaleza del bien, pues obviamente usted va a requerir determinada información para que la aduana pueda determinar, para que el ministerio pueda determinar que ese bien es un bien con características nacionales y que pueda aplicar a los descuentos o a los beneficios de ese producto que tiene la aduana en el mercado de ingreso. Igualmente también se tiene que tramitar, como les comentaba antes, todo el tipo de certificados según el tipo de producto. Ejemplo, si vamos a exportar un perecedero, si ese perecedero es un alimento o es un producto de consumo directo, pues el encargado será el INVIMA. Si es un alimento, pues si es un alimento no manufacturado, pues el encargado será el ICA. Y así sucesivamente, todos los ministerios tienen sus organismos que realizan la supervisión y control de todos esos bienes. Una vez pues su mercancía ya está lista para embarque, pues lo siguiente que hay que hacer es contratar el transporte internacional y contratar el seguro internacional. Parte obviamente de la cadena logística, que implica que estemos contratando seguro y transporte, pues que la mercancía estará en un tránsito internacional. Obviamente se debe elaborar la declaración única de exportador o la declaración de exportación. Realmente con el tema de exportaciones, nosotros no solicitamos la exportación como tal. Ante la aduana lo que hacemos es solicitar la autorización de embarque de la mercancía en el medio de transporte internacional. ¿Por qué? Porque la exportación como tal se va a dar en el momento en que arribe la mercancía al país de destino. En ese momento sí se da como en firme la declaración de exportación. Una vez esa mercancía ha arribado al país de destino, pues queda en firme la declaración de exportación y es cuando se le asigna un número de trámite, de trámite y pues fecha. Obviamente pues hay requisitos como la verificación de la salida o las inspecciones que se le da a la mercancía, solicitud de información previa al embarque de la mercancía, etcétera, etcétera, pues que digamos que es metodología estrictamente aduanera. Pasamos al tema de los incentivos. Los incentivos básicamente están dados, como les decía inicialmente, están dados para que las empresas sean mucho más competitivas en el exterior, ¿sí? Digamos que el Estado ha entendido que una de las formas en que pueden ser más competitivos pues es otorgando o descontando ciertos impuestos dentro de la cadena productiva. Es así como obviamente, por ejemplo, en términos fiscales, pues se hace descuento sobre, por ejemplo, el impuesto de renta, ¿sí? Se disminuye la base del impuesto de renta para aquellos productos bienes de exportación. Hay algunos impuestos directos que son descontados dentro del proceso de exportación, dentro de los bienes que son sujetos a exportación. Incentivos arancelarios son aquellos, por ejemplo, para aquellas mercancías o aquellos bienes que dentro de su manufactura tienen bienes importados, pues esos bienes importados no van a pagar gravámenes o IVA porque se presume que vienen en una importación temporal. Es decir, no sé, un ejemplo sería si nosotros estamos tenemos una empresa que fabrica o manufactura llantas,
y para ese proceso de manufacturar las llantas importamos el caucho o los polímeros que componen la llanta. Pues obviamente si esa llanta es para exportar, pues los polímeros y el caucho pues van a ingresar con 0% de arancel, con el objeto de que no se les imponga una carga arancelaria. Incentivos financieros pues ya son todos aquellos que tienen que ver con los créditos blandos que otorgan los organismos privados y los organismos del Estado, caso bancos de primer piso y bancos de segundo piso para los procesos y para el fomento exportador. Incentivos cambiarios, digamos que son todos aquellos que tratan de disminuir el impacto que tiene la tasa de cambio, que en muchos casos es un impacto perjudicial, y es lo que nosotros denominamos riesgo cambiario. ¿Cuándo hay riesgo cambiario? Caso por ejemplo de la industria de las flores, en donde muchos de sus bienes o muchos de sus insumos son importados. Entonces, por ejemplo, si cuando inician la cosecha están importando bienes a 3.000 pesos, por ejemplo, dólar, y en el momento en que estén cosechando sus flores y estén exportando la mercancía, el dólar está a 2.800. Entonces, obviamente, en ese proceso, solo en el proceso de cosecha y venta, pues ya están teniendo una pérdida en términos cambiarios de 200 pesos. Los incentivos cambiarios lo que hacen es limitar o disminuir esas pérdidas. Sea, por ejemplo, un ejercicio son las cuentas de compensación, que son cuentas radicadas en el exterior con ciertas características, el cual el Banco de la República avala después del cumplimiento de ciertos compromisos y de cierta información. Pues usted como exportador pues ya no tiene que repatriar las divisas producto de su venta, sino que esas divisas van a ser radicadas en el exterior, o sea, en el país donde usted tiene su cuenta, o en la cuenta en el exterior que usted tenga. Obviamente, ¿qué quiere decir? Pues que usted le tiene que informar al Banco de la República, entre otras cosas, quién es quien avala la cuenta de compensación, que usted no va a recibir el pago de esa exportación en el territorio aduanero nacional, sino que la va a recibir en el exterior, y eso lo avala el Banco de la República. Incentivos institucionales, pues bueno, ya eso ya depende del gremio donde se desenvuelva la empresa que manufactura el bien. En Colombia no tenemos gravámenes a las exportaciones, pues porque precisamente si lo que estamos tratando es de disminuir la carga impositiva, pues sería absurdo que estuviéramos grabando las exportaciones. Y las zonas francas pues son un mecanismo que permite generar una nueva legislación dentro de la zona franca, que permite muchas actuaciones que por fuera de la zona franca o en el territorio nacional pues no se pudieran dar. Los sistemas especiales de INPO y EXPO pues son aquellos denominados a incentivar las exportaciones a partir de facilitar los procesos de importación. Caso, digamos que el más legendario es el Plan Vallejo. El Plan Vallejo fue creado en el 67 por un visionario del comercio exterior como fue el ministro Vallejo, que permitía descontar digamos que hay que también tener en cuenta el escenario en el que se desenvolvía el comercio internacional en el 67, y permitía importar bienes, materias primas, insumos, maquinaria, y pues digamos que con el paso del tiempo se fue perfeccionando el ejercicio o el mecanismo, con el objeto de que las empresas exportaran esos bienes, obviamente exportaran el bien manufacturado
y tuviera cierta competitividad en el mercado internacional. Con el paso del tiempo se crearon otros mecanismos, caso del CER. El CER era un reembolso tributario, es decir, se le descontaban los impuestos en los que usted había incurrido y los podía tener como abono o como crédito a los impuestos que debería pagar. Obviamente eso ya es un mecanismo que es obsoleto y pues que realmente no se utiliza. Como les comentaba, pues las zonas francas, cuando hablamos de zonas francas especiales, son áreas que habilita el Estado precisamente para el desarrollo el desarrollo económico de las regiones. Hoy por hoy podemos ver que una de las zonas francas, o digamos que un ejercicio muy parecido, es la zona de Mocoa, en donde tiene las empresas que se vayan a radicar allá, que generen empleo, que generen procesos de exportación, pues tienen ventajas sobre otras empresas o sobre las mismas empresas ubicadas en otras zonas, básicamente para desarrollo de la región. El sistema integrado de comercio, pues digamos que es una modernización del sistema de comercio que se venía utilizando. De hecho, este entra en vigencia con el 2685, así que pues digamos que en este momento no es nada nuevo, y lo que permite es sistematizar mucho más la operación. En esta zona del glosario, pues vemos que la elaboración del formulario de solicitud básicamente es la solicitud de embarque o la autorización de solicitud de embarque. Los cuadros de integración son aquellos que se utilizan cuando se está implementando un mecanismo de Plan Vallejo, en donde pues obviamente le tenemos que decir al Estado: mire, yo importé estos insumos y estoy exportando este bien terminado, ¿sí? Contratos y programas, pues bueno, digamos que todos los programas deben tener el aval, entre otras cosas, la formalidad de un contrato de prestación de servicios o de suministro, ¿sí? Y ventajas pues para el exportador que es ubicado en zona franca. Bueno, realmente entraríamos en una discusión sobre si desde las zonas francas se generan exportaciones. Ante la legislación, una exportación es la salida de una mercancía desde el territorio aduanero nacional, lo que quiere decir que si la mercancía está ubicada en zona franca, pues no podemos hablar de una exportación. Sin embargo, sí tenemos que ir un movimiento de mercancías desde zona franca hacia el resto del mundo. Entonces, en ese orden de ideas, pues digamos que así como hay muchas ventajas por ubicarse dentro de una zona franca, hay también muchas obligaciones por parte de los usuarios de zonas francas. Bueno, ¿qué son las comercializadoras internacionales? Fueron un mecanismo de promoción en donde se evidenciaba que una de las falencias que tenían los productores era precisamente su especialización en la producción y digamos que no eran muy virtuosos en el ejercicio de la comercialización. Así que crean un mecanismo en donde empresas se puedan avalar como comercializadores internacionales, que a su vez figuren como exportadores indirectos o exportadores directos, y el productor funcione como o aparente ser como un exportador indirecto, y así todos pueden tener beneficios sobre la exportación, cada quien haciendo lo que mejor sabe. El productor haciendo un producto de buena calidad y el comercializador poniéndola en aquellos mercados en donde es mucho más rentable su ubicación. Obviamente el marco de actuación, pues digamos, es mucho más amplio.
Pero en términos generales el objeto de una comercializadora nacional es